Bienvenidos, continuamos estudiando el Evangelio de Juan, estos interesantes pasajes que encontramos justo al final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Si me quieren acompañar, en esta ocasión estamos en Juan capítulo 16 y vamos a estudiar los 4 primeros versículos. Así que si me quieren acompañar, comenzamos haciendo una lectura aquí. Juan capítulo 16, versículo 1 entonces. Dice de este modo: Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen a mi Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Bueno, ya saben ustedes que la división en capítulos y en versículos pues no es una cuestión propia de la Biblia, sino que los editores pues la añadieron muchos siglos después con la finalidad de encontrar pasajes. A veces pues la división parece lógica, en otras ocasiones como esta pues uno no entiende bien por qué se colocó aquí la división entre el capítulo 15 y 16, puesto que el tema continúa. Si recuerdan ustedes, en nuestros estudios anteriores, los pasajes previos, pues de lo que hemos estado hablando, bueno, el Señor ha estado hablando, ha sido del odio, de la persecución, del rechazo que los discípulos del Señor Jesucristo iban a sufrir cuando fueran al mundo. Y ahora el tema continúa, sigue tratando de lo mismo, aunque hay nuevos matices, eso sí que es cierto. Hay algo más que el Señor está diciendo en esta ocasión. La primera de las cosas es que os expulsarán de las sinagogas, lo que nos da a entender el tipo de persecución que ellos iban a sufrir. No la única, pero sí una persecución especial, una persecución religiosa. Os expulsarán de las sinagogas. Y por otro lado, otra de las cosas que también subraya en este pasaje es que los perseguidores llegarían a incluso hasta dar muerte a los creyentes. Os perseguirán. Y todas estas cosas, indudablemente, iban a poner a prueba la fe de los discípulos, la nuestra también en este tiempo. No creamos que eso solamente era para ellos, sino que debemos de enfocar cualquier lectura que hagamos de este pasaje pensando también en nosotros mismos. Este pasaje tiene cosas que decirnos a nosotros. Por lo tanto, vamos a estar hablando en este estudio acerca de la persecución religiosa. Por supuesto que trataremos también otras cuestiones más, pero el Señor les va a hablar con claridad de ello, y lo va a hacer porque tenía que prepararles. Ante su partida, ante su inminente partida, tenía que dejarles preparados. Preparados en dos sentidos. Uno de ellos, consolarles por la tristeza que, lógicamente, su partida iba a suponer para ellos. Y de eso ya hemos estado viendo mucho a lo largo de los capítulos 13, 14, 15. Les ha estado consolando en muchas cosas. Pero ahora tiene que prepararles también para las tribulaciones que les iban a sobrevenir una vez que el Señor estuviera ya con el Padre en el cielo. Por lo tanto, tenemos que hablar necesariamente, dentro de este tema general que hemos dado en llamar persecución religiosa, tenemos que hablar de prevención y preparación. Prevención y preparación. Miren cómo comienza el versículo primero. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Hace ya bastantes años, Winston Churchill, en su primer discurso como ministro británico, en la Casa de los Comunes, el 13 de mayo de 1940, 8 meses después de que ya había comenzado la Segunda Guerra Mundial y cuando las tropas aliadas estaban experimentando bastantes derrotas en el frente de batalla, pues frente a la Alemania nazi, pues él dio un discurso histórico que caló profundamente en la población británica. Fíjense simplemente un pequeño párrafo de lo que él dijo. Dice: no tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Tenemos ante nosotros una prueba de la naturaleza más penosa. Tenemos ante nosotros muchos largos meses de lucha y sufrimiento. Bueno, no suelen ser
los discursos típicos de un líder político. Normalmente los líderes políticos siempre intentan envolvernos bonito las cosas para que nos las traguemos sin preguntar. Pero este hombre fue realmente honesto. No tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Y para mucho tiempo. Va a ser realmente penoso. Bueno, la influencia que tuvo este discurso en la población británica, en la opinión pública, fue tremenda, fue muy positiva. De tal manera que lograron enfrentarse a una guerra muy dura y muy prolongada. Así que fue realmente muy acertado por parte de él ser honesto. Creo que en una línea diferente hemos visto en tiempos muy recientes, pues ahora la Federación Rusa que invadió Ucrania. Y la sensación que nos ha llegado es que hizo creer a sus jóvenes soldados que sería una intervención rápida y que además iría acompañado de una fácil victoria, algo así como un desfile militar, poco más o menos. Casi que esperaban recibir el aplauso de aquellos que iban a conquistar. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, que el pueblo ucraniano, como ustedes ya saben, ha presentado una férrea defensa de sus territorios y como consecuencia de ello, bueno, efectivamente muchos ucranianos murieron, pero también dentro de las tropas rusas hubo muchísimas bajas. Y estos jóvenes soldados rusos, inexpertos en muchos casos, pues empezaron a morir en el frente de batalla. ¿Qué pasó? Bueno, pues inmediatamente empezó a haber pues ese sentido de desmotivación, pero también motines, falta de disciplina dentro de las tropas, incluso deserciones. ¿Y por qué? Bueno, muchos analistas cuestionaban realmente el liderazgo de las autoridades rusas por su falta de realismo al enviar a los soldados al frente de batalla. Falta de realismo. Podemos entender la impresión que tendrían esos soldados rusos, jovencitos, cuando de repente empezaran a ver en las redes sociales pues las imágenes de soldados, de compañeros suyos también jóvenes, tirados en el asfalto, en el campo, muertos, sus cadáveres, viendo cómo sus tanques y sus vehículos militares quedaban destrozados o eran tomados por los ucranianos. No digo que en el otro frente no hubiera también muchos problemas, pero no había esa falta de motivación y estas cosas que estamos hablando aquí. Bueno, pues tuvo que ser muy duro para estos jóvenes ver todas esas cosas. Compañeros suyos capturados por el enemigo también, hechos prisioneros. Sin duda, pocas cosas hay que desmotiven tanto a alguien que se les engañe. Que se les engañe además en una causa en la que se nos exige que entreguemos nuestra propia vida. Y este era el caso que ellos estaban sufriendo. Ahora, entonces tenemos delante de nosotros dos líderes políticos muy diferentes. Uno que habla de la realidad, de las dificultades que se encuentran en el frente de batalla y otros que envuelven la cosa muy bonito para que se consuma, pero que al final cuando uno lo abre, debajo de ese envoltorio tan bello hay mucho dolor y la gente se siente engañada. Y si lo que está en juego es nuestra propia vida, nos han engañado, eso es algo que sentimos en lo profundo de nuestro ser que es imperdonable. ¿Cuál de los dos era el Señor Jesucristo? Bueno, sin lugar a dudas, el Señor sabía perfectamente lo peligroso que es satisfacer falsas expectativas. Por eso habló siempre, estamos tratando el capítulo 15, capítulo 16, el Señor habló siempre con total honestidad, nunca eludió hablar de las tremendas dificultades que los cristianos enfrentarían en este frente de batalla espiritual. Conflictos, les habló de conflictos, de persecución, de heridas, de mucha oposición, incluso, aquí lo estamos viendo, lo vamos a ver en un momento, incluso de la muerte. Nunca ocultó a sus soldados, a los creyentes, a sus discípulos, la naturaleza de la campaña que iban a comenzar. Así que cuando llegara el momento de la prueba, pues ellos podrían
recordar todo lo que el Señor les había dicho y por supuesto no sentirse desalentados. No nos engañó, ya nos lo dijo de antemano, esto es lo que iba a ocurrir, no nos encuentra desprevenidos. Y es que el Señor siempre se caracterizó por su honestidad y siempre tuvo un solo mensaje. El camino para la gloria, para alcanzar la corona, siempre pasa por la cruz, por el sufrimiento, por el dolor, por la muerte, siempre. Nunca les dijo otra cosa, lo pueden ver a lo largo de todos los evangelios. Si algo caracterizó al Señor Jesucristo fue su honestidad. Y hablar del coste de la misión cristiana, debería de ser, por lo tanto, también para nosotros una de las primeras cosas que inculcáramos a los cristianos nuevos y a aquellos que están en el camino de convertirse. Diríamos que es la letra pequeña del contrato, que muchas veces la gente no quiere ver, pero nosotros la tenemos que agrandar para que las personas puedan entender bien esto. ¿Y por qué? Bueno, por primero, porque no hay ninguna bondad en dibujar el servicio a Cristo con colores muy vistosos que oculten realmente la verdad, la negrura, la oscuridad de lo que hay detrás. Y debemos de hablar de ello, lo debemos hacer, con la misma honestidad que el Señor Jesucristo lo hizo. Miren, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando al regresar de su primer viaje misionero se iba reuniendo con aquellas iglesias que se habían formado y les dice a todos ellos una cosa. Hechos capítulo 14, versículo 22. Es necesario, noten bien los términos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay que advertir, es nuestro deber como cristianos que llevamos más tiempo en el Evangelio hablar de estas cosas a los cristianos nuevos. ¿Y por qué razón? Bueno, ya he dicho que es porque es honesto hacerlo, pero también porque si no lo hacemos, corremos el peligro de llenar las filas del ejército de Cristo, vamos a hablar de este modo, pues de soldados nominales, que en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la tribulación, de la adversidad, dejarán la lucha, desertarán, apostatarán de la fe. No podemos hacerles creer que para atravesar las aguas turbulentas de este mundo, pues siempre vamos a encontrar el viento y la marea a nuestro favor, empujándonos desde atrás para que vayamos a toda vela. Eso no ocurre, no ocurre. No se llega al cielo de esa manera. Y hacer creer eso a los creyentes nuevos, pues no solamente es ingenuo, sino que además resultará finalmente muy peligroso. Y para eso, para que los discípulos no vivieran con un optimismo ingenuo, falto de realismo, pues el Señor les advierte de todas estas cosas para que no les tomen por sorpresa. Dice el Señor que el propósito es para que no tengáis tropiezo. Y aquí es interesante el término que él utiliza, tropiezo o escándalo, prácticamente en el griego es igual, que es casi una transliteración, la palabra escándalo, y hacía referencia al gatillo que se coloca en una trampa justo donde está la carnada que ha de tentar al animalillo o al animal que queremos capturar. Finalmente activan ese dispositivo y quedan atrapados. Bueno, aquí el Señor dice que les habla estas cosas para que no sean atrapados en una trampa, o también podríamos pensar para que no tropezaran con un obstáculo. Si esto ocurría, si la falta de realismo pues les llevaba a esto, a creer una cosa diferente, pues se sentirían, ya digo, desalentados, desilusionados y fácilmente pues acabarían por apartarse del camino. Y esto el Señor sabía que era muy importante subrayarlo, matizarlo, dejarlo bien claro en las mentes de estos discípulos. ¿Y por qué razón? Bueno, porque ellos tenían un concepto del Mesías muy diferente de lo que realmente estaba ocurriendo, lo que tenían delante de ellos. Tanto los discípulos como todos los judíos en general en aquella época, pues esperaban un Mesías triunfante que viniera a establecer su reino de una forma visible y que además terminara, fíjense bien, terminara con toda oposición. Entre ellos, especialmente el Imperio Romano, que les estaban allí pues complicando la vida porque los habían conquistado y los tenían bajo su bota. Así que ellos tenían una idea muy diferente de la que realmente era. Un Mesías triunfante, enemigos vencidos, fuera oposición.
Y ahora lo que iban a encontrar es un Mesías crucificado y que en el momento que él ya no estuviera, toda la oposición vendría con la mayor dureza posible contra ellos mismos. Así que para evitar ese tropiezo, ese escándalo, que luego cuando ellos les ocurriera finalmente esto pensaran, ¿pero qué está pasando? Igual nos hemos equivocado creyendo que Jesús realmente era el Mesías y no lo era. Mira lo que está ocurriendo. Así que el Señor les advierte de antemano. Lo dijo todo por adelantado para que no se encontraran desprevenidos, para que no fueran atrapados e indefensos. Es muy importante. Estábamos hablando de prevención y preparación. En junio de 1995, el capitán Scott Francis, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en una misión, creo que bajo el mando de la OTAN, en Bosnia-Herzegovina, pues su F-16 fue derribado. Y él logró sobrevivir intacto, el sistema ese que llevan estos aviones, estos cazas, pues hizo saltar, en el momento que recibió el impacto, pues hizo saltar el paracaídas, el piloto con el paracaídas y llegó a tierra bien. Pero sabía que lo habían visto los enemigos y que iban a por él. De hecho, fueron a por él, empezaron a disparar para hacerle salir de su escondite. Pero el hombre permaneció allí. Y, bueno, pues tuvo que sobrevivir durante 6 días hasta que los infantes de marina de los Estados Unidos pues llegaran a su rescate. 6 días en territorio hostil, sin poder salir de donde estaba, bebiendo, recogiendo agua de lluvia y comiendo insectos. Bueno, finalmente, cuando los rescatistas llegaron y lo pusieron a salvo, le preguntaron pues cómo había logrado sobrevivir. Y él dijo lo siguiente: la salvación de mi vida se debió a la preparación que había recibido para sobrevivir. En la Fuerza Aérea le habían enseñado a esperar los problemas y a que estuviera preparado para cuando ellos llegaran. Es decir, esperar por un lado los problemas, prevención, y estar preparado, saber qué hacer cuando lleguen. Y esto es lo que el Señor les está tratando de inculcar a lo largo de estos pasajes. No lo olvidemos, lo he dicho ya antes, a ellos y a nosotros también. Claro, estas enseñanzas de Jesús ese día y en el día de hoy, pues para muchos desde luego no resultan nada atractivas. Al fin y al cabo, ¿quién de nosotros quiere oír hablar de problemas? Al menos yo voy desarrollando con los años cierta alergia a los problemas. No me gustan los problemas. Lo reconozco. Y supongo que todos preferimos escuchar acerca de prosperidad, acerca de victoria. Y hay algunos que casi no hablan de otra cosa. Prosperidad y victoria. Pero esta no es la forma correcta de preparar para los creyentes para la vida real. Creo que deberíamos de apartarnos de esos predicadores y mirar bien lo que el Señor Jesucristo decía, quedarnos con lo del Señor, porque al fin y al cabo Él sabe lo que dice y tiene la razón. Aquí el Señor pues estaba hablando, el tono que utilizaba realmente es como el de un padre. Todos aquellos que somos padres y que en algún momento hemos tenido hijos pues que eran niños o jovencitos, pues cuando tienes esos niños pequeños, bueno, pues sí, la verdad es que uno tiene el deseo de disfrutar de ellos, pero no te quitas de la mente la idea de que llegará el momento en que esos niños saldrán del nido y se irán de la casa. ¿Y qué será de ellos cuando esto ocurra? Nos preguntamos como padres, al menos los padres que sean responsables, no hablo de esos padres que van dejando hijos por aquí y por allá, de una mujer de otro, como si en eso se midiera su hombría. Eso me parece que es una irresponsabilidad terrible, que la Biblia condena sin paliativos, eso es una cosa horrorosa. Pero cualquier padre que sea responsable se hace estas preguntas. ¿Estoy preparando? ¿Cómo puedo yo preparar? ¿Qué tengo que hacer para que mi hijo, cuando un día ya no esté bajo mi cuidado, esté enfrentando las luchas de esta vida, esté preparado? Todos los que hemos sido padres, los que somos padres,
nos hemos hecho estas preguntas. ¿Sabrán cuidarse de sí mismos cuando ya no estén con nosotros? ¿Estarán preparados para enfrentar las dificultades de la vida? Claro está que nosotros como padres no sabemos todo lo que les va a acontecer en el futuro. ¿Por qué circunstancias, por qué adversidades tendrán que atravesar? Así que como padres, pues los preparamos para todo aquello que les pudiera sobrevenir. Y esto mismo debe de ocurrir también en el ámbito espiritual. En el ministerio de enseñanza, pues muchas personas quieren que hablemos de aquellas circunstancias concretas, aquellos problemas que están viviendo en el momento. Pero cualquier buen predicador, cualquier enseñador de la palabra de Dios sabe que además de tratar esos problemas inmediatos, hay que preparar a los creyentes y a las congregaciones para los tiempos que vienen por delante. Para que los creyentes puedan estar preparados para cualquier circunstancia adversa o favorable, que a veces las circunstancias favorables son más peligrosas que las adversas para los creyentes, pues que estén preparados. Esto es nuestro ministerio y nuestro deber, ¿no? Aunque en muchas ocasiones nuestros sermones puedan parecer fuera de lugar o de tiempo y además que no nos guste escucharlos. ¿Por qué tengo yo que oír hablar de problemas si eso no es mi caso? Bueno, porque un día puede serlo, o es el de otros hermanos por los que deberíamos de tener cierta empatía y orar más por ellos y sentir otra cosa diferente. Bueno, esto entonces es como el Señor les hablaba, como un padre preocupado por el futuro de sus hijos. Por lo tanto, prevención y preparación. Ahora abordemos otro punto más, que era el que ha dado título a nuestro estudio de hoy, la persecución religiosa. Versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y aquí tenemos diferentes afirmaciones del Señor en las que debemos de reflexionar muy seriamente. La primera de ellas es que el Señor les estaba anunciando a los creyentes, a los discípulos, que la primera, no la única, pero sí la primera persecución provendría precisamente de los judíos, especialmente de sus líderes religiosos. Dice, os expulsarán de las sinagogas. Ya todos sabemos que la sinagoga era pues, el centro de la vida social del judaísmo. Así que estamos hablando de ser rechazados por el judaísmo, por el pueblo de Dios, ser rechazados por las autoridades religiosas, por la religión. Esta sería la primera oposición que ellos iban a enfrentar. Y había que advertirles esto, porque lo lógico, lo sensato habría sido todo lo contrario, es decir, que una vez que el Señor no estuviera, los primeros y más interesados en creer en el Evangelio deberían de ser precisamente el pueblo de Dios, los judíos. Pero el Señor les dice, no, ellos van a ser precisamente los primeros que os van a despreciar y que os van a perseguir. Era lógico, era de esperar por otro lado, puesto que si habían crucificado a su propio Mesías, ¿por qué luego iban a recibir a sus discípulos? Ya el Señor les había hablado de esto, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor les está advirtiendo. Y les está advirtiendo también quizás con una doble intención, con una segunda intención. Y es que cuando llegara ese momento ellos no tendrían que estar bajo la autoridad de la sinagoga o del Sanedrín o del gobierno religioso judío, porque ellos habían quedado descalificados, desautorizados, en el mismo instante en que habían rechazado la autoridad suprema, que es la autoridad del Señor Jesucristo. Por lo tanto, esto les liberaría también de esta carga, que si no, pues podría haber sido una carga muy pesada. Recuerden las historias al principio de los Hechos de los Apóstoles, cuando todos los apóstoles son convocados, reunidos, apresados y llevados ante el Sanedrín. Y el Sanedrín les amenaza, no queremos que sigáis hablando al pueblo en el nombre de Jesús, ni queremos que sigáis hablando de la resurrección. Y ellos, con toda valentía, dijeron, juzgad, ¿qué es lo correcto? ¿Obedecer a vosotros antes que a Dios? De ninguna manera. Y ellos sabían que eso iba a ocurrir y sabían lo que tenían que responder porque el Señor ya les había advertido. Ellos os van a perseguir, pero en ese mismo instante ellos están desautorizados, han quedado fuera de lugar, de juego, ya no tenían esa autoridad. Así que esto era lo que el Señor les anunció. La primera persecución vendría de parte de los judíos. Y nos preguntamos, ¿realmente fue así?
Pues la respuesta es que sí. Acabo de mencionar que los apóstoles fueron convocados, fueron apresados, luego fueron azotados y castigados por el Sanedrín. Esteban fue el primer mártir cristiano y lo fue en el contexto precisamente de una disputa religiosa en las sinagogas de los griegos. Y el apóstol Pablo, pues después de que se convirtió, él mismo dice, fíjense que a veces pasa un poco inadvertido, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 24, dice que 5 veces, 5 veces había recibido 40 azotes menos uno. 5 veces. Este era el castigo que las sinagogas pues ejercían sobre pues aquellas personas que eran herejes o que hacían cosas que les desagradaban. 5 veces, que la Biblia no nos habla de ninguna de ellas. Se nos habla de que lo apedrearon, se nos habla de muchas otras, que lo encarcelaron y muchas otras cosas. Pero no tenemos constancia, que yo recuerde en este momento, de que hubiera sido azotado 40 azotes menos uno, que era un castigo típico judío, no era el de los romanos. Bueno, pues esto nos habla de muchas de las cosas que no relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero lo que le ocurrieron al apóstol Pablo. Y todo ello, indudablemente, pues confirma que sí, que el Señor tenía la razón, que la sinagoga judía fueron los primeros en traer la oposición contra el cristianismo. Y el Señor sabía, por lo tanto, la respuesta futura del pueblo judío. Pero notemos, no les dijo a los apóstoles y a sus discípulos, abandonad la sinagoga, abandonad el templo. No les dijo esto. Les dijo, os expulsarán, lo que daba a entender que ellos no se debían de ir. Ellos debían de volver allí, porque era el punto también donde debería de comenzar la proclamación del Evangelio. Si ellos os expulsan, os han expulsado, pero vosotros vais a traerles las buenas nuevas. Recuerdan ustedes nuestro estudio anterior, cuando hablamos de la respuesta de Dios al odio del mundo. Dios no le priva a la humanidad de ese mensaje de salvación, sino que se lo vuelve a traer una y otra vez. Ahora, ¿qué significaba la expulsión de la sinagoga? Bueno, este era uno de los castigos más terribles que un judío podía esperar. Era temible, temible. Podríamos pensar, bueno, me han expulsado de la sinagoga, es decir, no me dejan ir a las reuniones, pero no pasa nada. No tenía... Bueno, por supuesto no le dejarían ir a las reuniones, pero era mucho más que todo esto. La sinagoga era la parte central en la vida, tanto social como religiosa como familiar del judaísmo. Ser expulsado de la sinagoga implicaba quedar completamente aislado de las actividades de la comunidad, pero también aislado de la vida religiosa. Perderían la aceptación social, los amigos, incluso el trabajo, el empleo. Serían considerados paganos, excluidos de todas las promesas y de todas las esperanzas mesiánicas y de otro tipo que el pueblo de Israel había recibido a lo largo de los siglos en las Escrituras. Se convertirían en el objeto del odio, del rechazo. Perderían todos los privilegios, incluso el de un entierro digno, honorable, todo lo perderían. Era cuando el judaísmo de aquel tiempo ponía toda esa maquinaria en funcionamiento, era demoledora, era aplastante, temían. Tal es así, miren, ya recordarán ustedes en Juan capítulo 12, versículo 42, lo que se nos dice allí. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Había un auténtico temor. Tenían que identificarse con Jesús, era ya peligroso en aquel tiempo, en vida del Señor, cuanto más después. Así que el judaísmo religioso sería el primero en oponerse, pero no sería el único. Noten bien que a continuación dice el Señor, cualquiera que os mate. Este cualquiera que os mate, pues generaliza la oposición y nos da a entender que, bueno, pues la persecución contra el reino de Cristo sería el denominador común en todos los tiempos, lo que sufrirían los cristianos, pero esa persecución podría venir desde distintos frentes, no solamente desde la parte judía. Por eso dice cualquiera que os mate.
Y esta oposición a lo largo de 20 siglos de cristianismo, pues ya tenemos constancia de que sí, de que se ha generalizado y que ha adoptado pues formas muy distintas, pero siempre se ha mantenido. Podemos encontrar esa oposición entre los paganos más ignorantes, pero también la hemos visto y la vemos entre los intelectuales en las universidades. Lo hemos visto tristemente dentro de la cristiandad, de la llamada cristiandad. Yo cuando hablo de cristiandad me refiero a esa unión entre religión y Estado que ha perdido su esencia, su vida auténtica. Bueno, la encontramos entre la cristiandad, los que hablan de Cristo, sin conocerle, pero hablan de él. Y también lo encontramos en otras religiones, en el mundo musulmán, también entre los budistas, en fin, en cualquier religión la oposición contra el cristianismo es muy, muy frecuente. Lo encontramos en los ideólogos políticos. Estos son una especie terrible, terrible. Un ideólogo terrible, un ideólogo político a mí me da un miedo. Da lo mismo del color que sea. Persiguen en muchísimos casos a la Iglesia. Da lo mismo que sean países ricos o países pobres. Va a encontrar usted persecución contra la Iglesia de un tipo y de otro en todos esos países. Esto ha sido un denominador común e incluso una persecución que llegaría a la muerte. Y aquí, pues, los enemigos del Evangelio no iban a dudar, no dudan en usar los medios y la intensidad que sea necesaria para terminar con el cristianismo. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Los medios y la intensidad que sea necesaria para terminar, para acabar con el cristianismo. Dice el Señor: viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y esto pues es asombroso, que la conciencia humana, que está allí para advertirnos de peligros y de cosas que no debemos hacer, pues llegue el punto en que esté tan cegada que un hombre religioso pueda perseguir a los cristianos hasta el punto de matarlos y al mismo tiempo creer que está realizando un servicio a Dios. Y alguien diría, ¿pero cómo es posible esto? Bueno, miren, la Biblia nos habla de Pablo, del apóstol Pablo, que antes fue Saulo de Tarso. Y él era un ejemplo inequívoco de esta cosa. Miren lo que él dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. En Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Así que aquí tenemos un ejemplo de este odio religioso, de esta persecución religiosa. ¿Y qué pasaba con Pablo? Bueno, Pablo, como muchos otros que han sido su estela, su ejemplo, pues él medía el celo que él tenía por su religión, lo medía en función de los estragos que causaba en la iglesia de Cristo. Y nos preguntamos cómo se puede cometer un pecado de esta crueldad y al mismo tiempo pensar que se está haciendo una obra piadosa, un servicio a Dios. Y aquí nos enfrentamos con un problema mayúsculo. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que hay muchas religiones que contemplan la violencia religiosa como parte de la voluntad de Dios. Religiones que contemplan la violencia religiosa como parte de la voluntad de Dios. Miren el término original que se utiliza aquí para hablar de servicio a Dios, pues es el mismo término que se usaba en otras palabras, en otras partes de la Biblia para hablar del culto de adoración, del servicio espiritual a Dios, por ejemplo Romanos capítulo 12 versículo 1, es la misma palabra. Así que estas personas creen que cuando matan a un cristiano, pues están realizando un servicio a Dios como si estuvieran orando,
como si estuvieran ayunando, como si estuvieran dando limosnas a los pobres, cualquiera de las cosas propias de la religión, pues dicen esto, perseguir y matar, dar muerte a los cristianos es lo mismo que orar, ayunar o dar limosnas. ¿Se dan cuenta de la gravedad del asunto? Religiones que creen esto. Y podría sonarnos extrañísimo, pero la historia nos ha demostrado que las palabras del Señor eran completamente ciertas. El nombre de Dios ha sido una de las mejores excusas que los religiosos han esgrimido en todos los tiempos para el asesinato de aquellos que no pensaban como ellos. ¿Cuántas guerras en el nombre de la religión ha conocido este mundo? Y se les llama guerras santas, cuando de santidad no tienen nada, son guerras profanas, completamente profanas. Y ejemplos de esta intolerancia religiosa los encontramos también en la Biblia. Recuerdan ustedes en Hechos capítulo 23, los versículos 12 al 15, cuando unos judíos traman la muerte del apóstol Pablo, que había sido pues, hecho prisionero recientemente. Fíjense lo que dice: algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Aquí está el aspecto religioso de lo que estaban haciendo. Se juramentaron bajo maldición que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo, o sea, un ayuno, en la presencia de Dios. O sea, ellos convencidísimos de que estaban haciendo algo que Dios aprobaba. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tributo que le traiga mañana ante vosotros para, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Con la connivencia, con la aprobación, con la colaboración de los líderes religiosos, el sumo sacerdote y los sacerdotes judíos del Sanedrín. Así que lo que el Señor anunció aquí se cumplió perfectamente, ya lo vemos en las páginas de la Biblia, pero también a lo largo de la historia, porque ejemplos similares de violencia religiosa, pues en el nombre de Dios hemos conocido muchos. La Santa Inquisición, que no sé por qué le llaman santa, porque era cruel, era atroz, era malvada, pues era llevada a cabo por hombres religiosos que pensaban que cuando torturaban y mataban a quienes profesaban una fe diferente a ellos, pues estaban sirviendo a Dios. Y yo ahora mismo estoy predicando a 100 metros, hacia allá, 100 metros de la tumba de Tomás de Torquemada, que fue el primer inquisidor general que conoció España. Y ahí están, aunque era el palacio, es un palacio también de los reyes católicos en aquella época, era la residencia de verano que tenían aquí, ahí está enterrado su único hijo varón, y ahí, pues si usted entra más abajo, verá dónde eran torturados y dónde se cometían auténticas barbaridades contra ellos, la Santa Inquisición. Y la calle donde tenemos nuestra congregación, en la que estoy predicando, es Cardenal Cisneros, que fue el tercer inquisidor general aquí en España. Así que, miren ustedes, lo de la Santa Inquisición nos llega muy cerca. Menos mal que vivimos en el siglo XXI, porque si no, yo en lugar de estar aquí, estaría allí y bajo tierra y muy malamente. Pero bueno, eso ocurrió en el catolicismo, pero también podríamos decirlo de muchas o de algunas de las iglesias que surgieron de la Reforma Protestante. También algunos de esos grupos se caracterizaron en algunos casos pues, por perseguir a cristianos que tenían una visión diferente de ellos, por ejemplo, en cuanto al bautismo de adultos y de infantes y otras cosas relacionadas, bueno, detalles importantes sin lugar a dudas, pero que no eran iguales, no pensaban lo mismo que los reformadores, y las iglesias oficiales que surgieron de ahí tenían el poder, pues hicieron lo mismo. Y aunque los protestantes hoy no quieran tampoco hablar mucho de ello y piensen más en lo que hicieron los católicos, porque esa cuestión que vemos siempre en los políticos, y tú más, bueno, pues hay que reconocer la verdad independientemente del lado que caiga, ¿no? Esto es así. En todo caso, lo que está fuera de toda duda es que el Señor dijo la verdad, no se equivocó tampoco en este caso ni en ninguno. Ahora, ¿qué piensa el Señor realmente de esto? Pues tenemos que decir que Dios, y lo tenemos que decir con fuerza, con claridad, Dios
no justifica la violencia en su nombre. Versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Es decir, aquellas instituciones religiosas que matan a sus semejantes en el nombre de Dios, realmente no conocen a Dios. Esto es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. No conocen a Dios, por lo tanto no pueden actuar en el nombre de Dios. El Señor les está desautorizando, desaprueba su conducta sin ningún tipo de duda. Lo deja bien claro. Es más, si miráramos retrospectivamente lo que el Señor Jesucristo ya había dicho en otras ocasiones, pues veríamos exactamente cuál es el origen de esa persecución. No es de Dios. Cuando le perseguían a él, ¿qué les dijo a los judíos? Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿De dónde vienen realmente esas religiones que causan la muerte de sus semejantes en el nombre de Dios? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y vosotros seguís su ejemplo. Miren, cuidado con la religión que convierte, que piensa, que llega a enseñar, que llega a creer, que llega a practicar el asesinato en el nombre de Cristo. Ya sea cosas como la Santa Inquisición o ya sean las guerras santas, que ahora nos escandalizamos de la yihad de los musulmanes, qué barbaridad que ellos maten a sus semejantes. Pero si es lo que estuvo haciendo el catolicismo aquí en España, en esta ciudad, muchas de las casas nobles que hay en esta ciudad fueron gente que se distinguió por luchar en la Guerra Santa o en otros sitios. Bueno, pues cuidado con aquellos que intentan justificar el asesinato en el nombre de Dios. Y la cristiandad, estoy diciendo, esa mezcla de religión y Estado, pues se ha caracterizado a lo largo de los siglos precisamente por eso, por perseguir, asesinar, masacrar a miles de personas. Este cristianismo está totalmente fuera de lo que el Señor Jesucristo enseñó. Y son palabras muy serias y muy solemnes a las que cada persona debe de hacer caso. Mire usted, y esto se lo digo con toda la seriedad que puedo, si usted pertenece a una religión que se haya caracterizado históricamente por hacer cosas de estas, salga cuanto antes de ella. Está usted en el lugar equivocado. Me da lo mismo si es católica, si es protestante, si es musulmana, sea lo que sea. Busque usted a los verdaderos seguidores de Cristo, los que en esas épocas precisamente sufrían la persecución de aquellos intolerantes que no actuaban en el nombre de Dios, sino en el nombre del propio Satanás. El odio y la persecución lo único que evidencian es que la persona ignora a Dios y como consecuencia de esa ignorancia actúan precisamente. Esos son los resultados de esa ignorancia. Es la causa y es el resultado de su ignorancia, de su desconocimiento de Dios. Puede que sea una religión con una fachada impresionante. Yo he estado, por muchos años fui católico, incluso tuve la ocasión una vez de ver, pues, en fin, en el Vaticano, todo aquel complejo, los templos, los museos, impresionante. Bueno, puede ser que sea una religión con una fachada extraordinaria, con un lujo, con una gloria humana, aquellos mármoles, aquel oro, aquellas piedras preciosas, formidable, impresionante. Pero no lo olvide lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Pueden tener una fachada muy bonita, pero dentro lo que esconden es un auténtico desconocimiento de Dios. Son un fraude. Habría que buscar si mucho de ese dinero que costó, con el que se costeó aquellos edificios gloriosos, maravillosos desde la perspectiva humana, no fueron conseguidos a base de mentir, de engañar, de robar, de quitar a las personas lo suyo, de guerras y de otras muchas cosas. Hoy tal vez no queramos pensar en todo ello. Nos quedamos con la apariencia externa y pagamos nuestra entrada en el museo. Pero hay que ver lo que el Señor Jesucristo dice. Detrás de eso se esconde una auténtica rebeldía contra Dios. Ya lo he dicho muchas veces en otros estudios. La religión
es el refugio donde esconderse y donde uno puede esperar que nunca te van a buscar, donde se esconden los auténticos incrédulos, los enemigos de Dios. Miren lo que dice aquí. Ellos actuarán en mi nombre, pero no me conocen. Se esconden dentro de la religión, pero no saben nada de mí. Y esto es tremendo, hay que aceptarlo. Este tipo de religiones no agradan al Señor. Y por otro lado, otra de las cuestiones que debemos de matizar es que no todo celo, no todo fervor religioso, pues agrada a Dios, ni tampoco es justo. Aquí alguien podría decir, bueno, la prueba de que esa gente eran auténticos creyentes era el fervor, el celo con el que seguían su religión. Y ya pueden ustedes ver a Saulo de Tarso, un ejemplo, en fin, un paradigma de esa postura de la que estamos hablando. Sin embargo, pues él mismo lo reconoce y dice, yo no conocía a Dios. Habla en Filipenses capítulo 3, por ejemplo, de todo lo que había desechado, todo eso que antes para él era importante lo había desechado para llegar a conocer a Dios. Son fanáticos, creen que sirven a Dios, pero están luchando contra Él. El hombre puede llegar hasta ese punto. Y esto, ya digo, pues nos enseña que el hecho de que una persona tenga mucho celo y mucho fervor religioso no quiere decir que ya esté en los caminos del Señor hacia el reino de los cielos, ni que conozca a Dios, todo lo contrario. Y es importante matizar esto porque seguimos escuchando muchas personas que dicen, lo importante es creer en algo y ser sinceros en ello. Lo importante es creer en algo y ser sincero en ello. ¿Ustedes han escuchado eso alguna vez? Yo ya unas cuantas veces en mi vida. Miren, lo importante no es creer en algo, lo importante es creer en lo que Dios ha enseñado. Porque si manifestamos celo y fervor en algo que Dios no ha enseñado, pues estamos fuera. Ahora, cuando tenemos celo y fervor en aquello que Dios ha enseñado, entonces vamos en el camino correcto, creceremos y contaremos con la aprobación divina. ¿Cuál era el problema de los judíos? Bueno, los judíos era precisamente eso, que creían no la palabra de Dios, sino sus tradiciones. Las tradiciones eran cosas de hombres que ellos habían colocado alrededor de la Biblia, eran su interpretación de la Biblia, su interpretación oficial, lo que encorsetaba la Biblia, no le dejaba hablar y solamente se podían ver sus tradiciones. Y el Señor dice, ellos siguen sus tradiciones que son cosas de hombres, ya han abandonado la palabra de Dios. Y tienen mucho celo religioso por sus tradiciones. Y esto fue el conflicto inacabado que el Señor siempre tuvo con ellos durante su ministerio y que permanece hasta el día de hoy. Y ellos eran muy religiosos, sí, es verdad. Cada aspecto de su vida giraba en torno a la religión. Pero ¿qué advertencia más seria tenemos aquí de parte del Señor? No conocen al Señor. No se fíe usted del celo religioso ni del fervor religioso. Si no es un fervor y no es un celo en torno a lo que Dios enseña, pues no tiene lugar y no es aprobado por Dios. Así que en lugar de fomentar tanto sus tradiciones religiosas, ¿qué deberían de haber hecho los judíos? Pues tendrían que haber hecho lo que deben de hacer todas las personas que siguen tradiciones religiosas. La interpretación de la Biblia que algunos sistemas religiosos han hecho de la palabra y no dejan a las personas moverse de ahí, pues tendrían que volver a la propia palabra. Y por otro lado, en lugar de seguir tradiciones religiosas, seguir una religión, pues lo que deberían de haber hecho es tener una relación viva con Cristo. Eso es lo que desconocían. Eso es lo que rechazaron y de ahí sus terribles problemas. Continuamos. Versículo 4 dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Bueno, realmente aquí el Señor vuelve a repetir nuevamente lo que ya les había estado diciendo antes. Pero siempre decimos que cuando el Señor repite algo en la palabra no es porque quiera rellenar unos espacios, todo lo contrario, sino porque es muy, muy importante para el Señor. Así que esta reiteración continuada pues nos alerta de que para el Señor el asunto era realmente trascendente, importante. Debemos de tenerlo en cuenta, no debemos decir otra vez lo mismo, no. Si nos repite lo mismo es porque es importante, o tal vez porque no lo hemos entendido, o porque no lo hemos querido entender.
porque estamos ofreciendo cierta resistencia a este tipo de enseñanza. Eso me parecería lógico, por otro lado, por lo que antes he comentado, que nos resistimos a escuchar hablar de estas cosas, ¿verdad? Pero les iba a venir bien a los discípulos y a nosotros también. Nunca llegarían a preguntarse ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro estas cosas? Ya lo sabrían, ya lo sabemos. Y al mismo tiempo, una vez que uno lo sabe, cuando llegan los problemas, lejos de hundirnos, lo que hacen, y era el propósito del Señor, lo que hacen es fortalecer nuestra fe. Esto era lo que finalmente el Señor deseaba de todos ellos. Y el Señor lo repetía también porque la cuestión empezaba a ser realmente muy urgente. Cuando llegue la hora, y la hora de la que habla aquí estaba a punto de llegar. Su crucifixión iba a ser en muy poquitas horas. Y ellos quedarían inmediatamente, una vez que el Señor fuera crucificado, quedarían bajo las miradas inquisitoriales precisamente de aquellos que habían matado a su maestro. Así que esto, dice, no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, explica el Señor. Y esto algunos ven aquí cierta contradicción. No os lo dije al principio. Bueno, miran por ejemplo en Mateo capítulo 5 versículo 10 y 12, o en Mateo 10 versículos 21 al 28, y allí ya les había hablado de cierta persecución. Entonces, ¿por qué dice aquí que no os lo dije al principio? Bueno, debemos de entender que la enseñanza, que la formación del Señor era progresiva. Podía hablar de un tema, pero quizás no con toda la profundidad y la intensidad que más tarde lo hizo. Y creo que algo de esto es de lo que hay aquí. Por otro lado, pues tampoco les había explicado con todo detalle que serían odiados por los líderes religiosos del judaísmo, que serían rechazados en las sinagogas y que incluso que llegarían a matarlos y que quien los mataran pues pensarían que rendían un servicio a Dios. Bueno, pues había algunos matices que sí que eran nuevos en esta enseñanza progresiva. Ahora, el Señor pues no había creído necesario advertirles con esta profundidad, de esta manera tan matizada, antes. ¿Por qué razón? Bueno, Él la explica aquí. Porque Él estaba con ellos. Él era el pararrayos que se llevaba toda la carga de los ataques de los judíos que le odiaban. Pero una vez que Él desapareciera, pues todo eso iba a cambiar drásticamente y los ataques se dirigirían precisamente en primer lugar contra sus discípulos, contra sus seguidores más cercanos. Así que, pues en este momento de su ministerio, el Señor ve necesario enseñarles acerca de esto. En otros momentos había creído más importante hablarles de los principios del Evangelio. Pero eso ya llevaba mucho tiempo, varios años haciéndolo. Ahora tocaba enseñarles esto otro. Claro, pues esto iba a llenar sus mentes y sus corazones de tristeza. Pero era necesario. No hay ninguna virtud en ocultar la verdad cuando la persona tiene que tomar decisiones. Hombre, es que es muy alarmista vuestro mensaje cristiano. Bueno, si yo estoy durmiendo un día en mi casa profundamente y la casa se está quemando y alguien me despierta violentamente para darme una mala noticia, la casa se está quemando y tienes que salir volando porque si no vas a morirte aquí, pues yo no diría, hombre, me han alarmado, me han asustado, me han sobresaltado, me han despertado de una forma que ¿me voy a quejar por eso? Daré las gracias. Bueno, pues desde luego el Señor pues tendría que hablarles a pesar de que eso les causaría dolor, porque a la larga, a la postre, pues sería mucho mejor para ellos. Bueno, pues aquí está entonces lo que el Señor nos ha estado explicando. Ahora me gustaría hacer una reflexión final precisamente para confirmar que lo que el Señor Jesucristo dijo era verdad y sigue siendo verdad. Miren, hay un informe de este año, precisamente, no de hace 2000 años, sino del año 2022, un informe de Puertas Abiertas. Puertas Abiertas, lo pueden buscar, es una organización, lo pueden buscar en internet, una organización que sirve a los cristianos perseguidos. Es muy interesante, ellos tienen un mapa del mundo con la intensidad de la persecución en diferentes países y constantemente tienen temas de oración de cada país para pues orar por todos estos países. Es un hábito muy bueno para los creyentes y recomiendo este ministerio.
Bueno, pues en un informe que ellos han realizado acerca de los cristianos desplazados de sus hogares y de sus comunidades, ellos llegan a la conclusión, y así lo explican, que es una estrategia, o sea, el desplazamiento de cristianos de sus hogares y comunidades es una estrategia deliberada de persecución religiosa diseñada para erradicar la presencia cristiana en las regiones donde la persecución es más intensa. Miren bien, persecución religiosa diseñada para erradicar la presencia cristiana en las regiones, en los países donde la persecución es más intensa, como parte de una estrategia deliberada que busca fracturar las comunidades religiosas. Y eso es lógico, ¿no? Porque en el momento que en una comunidad, en un país donde el cristianismo es perseguido, a duras penas sobrevive una iglesia local y empiezan a actuar de esa manera para que los cristianos tengan que salir, tengan que ser desplazados, eso quiebra, eso rompe pues la comunidad y la debilita al punto de que tal vez en algún momento lleguen a desaparecer. Y esto pues es lo que ellos concluyen. Es una cuestión importante. Dice que en cuanto a las causas que llevan a los cristianos a sufrir este desplazamiento, se encuentra, fíjense las causas, 2022, y lo comparamos con lo que hemos leído que dijo el Señor Jesucristo hace casi 2000 años. Dice, causas por las que son desplazados los cristianos. Primero, la presión de la familia. Segundo, los funcionarios gubernamentales, los miembros de la comunidad local, los grupos religiosos violentos. Esta persecución muchas veces se da en ambientes muy religiosos. Y dice que las familias tienen un papel muy importante en esta persecución, porque tienen la capacidad de privar de las necesidades básicas de supervivencia, como la comida o el refugio. Pueden amenazar o violar la seguridad física de esas personas, aparte de la presión diaria que sufren los conversos al cristianismo, en algunos casos la amenaza de muerte, que obliga pues, a buscar una vía de escape, que al final es salir desplazados hacia otros lugares. Esta persecución que surge, son países, en muchísimos casos, repito esto, donde la religión es el eje central de la vida social, de la vida familiar. Y esto, países musulmanes, países budistas, otros sitios, pues esto es muy evidente. ¿Y qué pasa con esos cristianos que son desplazados? Bueno, pues ya sean desplazamientos internos o externos, dentro del país o fuera, pues nuevamente en esos campos de refugiados muchas veces se vuelven a encontrar con la misma hostilidad y oposición que habían recibido en los lugares de donde vienen huyendo. Por lo tanto, el cristianismo, los cristianos, siguen siendo un colectivo vulnerable, tanto en el lugar de donde salen como al lugar al que llegan. Lo curioso es que, habiendo esta discriminación y habiendo este odio que se manifiesta una y otra vez por todo el mundo, pues en nuestra cultura moderna seguimos siendo transparentes. No se habla del cristianismo. Se hablará hasta el aburrimiento, hasta la saciedad de cómo los colectivos LGTB son perseguidos, cómo las mujeres sufren desigualdades, etcétera, etcétera. Y por supuesto no abogamos a favor de la violencia en ningún caso, de ningún caso, por supuesto que no. Pero hombre, tanto énfasis en ciertas cosas y tanta ignorancia y dejarlo pasar, algo que por otro lado creo que en muchos casos es mucho más real que otras causas que en esta época se publican por aquí y por allá con tanto énfasis, pues creo que sería importante volver a prestar atención a la persecución frente a los cristianos. Las autoridades nuestras autoridades políticas deberían de hacerlo. Pero ¿qué pasa al final? Lo que pasa es que el Señor tenía la razón. Y los cristianos debemos de esperar esto. Y debemos de estar preparados para esto. Por lo tanto, no nos asustemos, sino sigamos adelante, bien preparados, afianzados
en las palabras del Señor Jesucristo. Él estaba en el control de todo. Y el hecho es que Él conocía, sabía perfectamente dónde nos enviaba. No nos ha engañado. Así que afiancémonos en todo ello y sigamos adelante la carrera cristiana que nos ha sido colocada, que nos ha sido propuesta. Lo dejamos aquí, tendremos mucho más que hablar con la ayuda del Señor en este capítulo muy importante para nosotros. Pero eso será en otra ocasión. Hasta entonces, les agradezco mucho que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias por su atención.